Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Edificando la Iglesia, el podcast del Seminario Nazareno de las Américas, donde conversamos con líderes, con autores, con personas de influencia dentro de la Iglesia sobre esto que nos apasiona tanto, que es cómo podemos construir juntos a la Iglesia de hoy y también la de el mañana. Hoy tenemos la presencia de Hansel Carballo. Hansel es una artista y comunicadora costarricense con un alcance a nivel mundial por medio de sus redes sociales que estuve revisando y tiene más de 500.000 de seguidores en las diferentes plataformas. Es la verdad que un alcance increíble. Lo que me encanta del contenido que hace Hansel es que es un mensaje sumamente positivo, sencillo y cristocéntrico. Enseñanzas muy específicas, muy sencillas acerca de cómo vivir una vida más similar a lo que fue la vida de Jesús, a las cosas que él enseñó cuando estuvo en la tierra. Así que la verdad que Hansel, no conocía mucho acerca de tu plataforma y tu música antes de que tuviéramos la conexión para hacer este podcast juntos, pero la verdad que me encanta todo lo que he visto y cómo estás dando ese mensaje al pueblo cristiano. Así que primero que nada, bienvenida, un gusto de poder tenerte con nosotros. Hola, saludos, ¿cómo están? Bueno, bendiciones y yo súper encantada de estar compartiendo aquí con todos ustedes. La verdad, me fascina hablar y bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad también, ¿verdad? Cuando uno lo hace para edificar, para apoyar a la iglesia y bueno, pues de todas las cositas que uno vaya aprendiendo, por supuesto, en su caminar, yo creo que es lo más importante que hacer. Así que aquí estamos en todo lo que pueda servir, genial. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y decimos siempre, ¿no? La iglesia la construimos todos juntos, ¿no? Cuando lleguemos al cielo no es como que hacen líneas por denominación o por tamaño de iglesia, ¿no? Son todos juntos los que somos parte del cuerpo de Cristo podemos construir la iglesia. Empecemos hablando un poquito acerca de tu trasfondo. Para tal vez alguna persona que esté escuchando que no te conoce, cuéntanos dónde naciste, digamos, espiritualmente y qué es lo que estás haciendo hoy en el aspecto ministerial. Bueno, terrenalmente soy de Costa Rica, también para los que no me conocen, pero espiritualmente nací en octubre del 2009, prácticamente. Ese fue el día donde nací, digo yo, de una forma muy vertical con Dios, porque en realidad no fue una iglesia, no fue un llamado, simplemente fue manejando, venía ebria en ese momento, porque andaba borrachilla ahí, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, llegó un momento donde yo creo que Dios desde hace meses adelante o años tal vez venía ya tratando conmigo un poquitito, ¿verdad? Y creo que ahí fue lo que me pasó, lo del hijo pródigo, que caí en razón. Ese día yo misma me decía, ¿por qué yo estoy haciendo esto si a mí ni siquiera me gusta tomar? ¿Por qué yo hago esto otro si esta no soy yo? Y hubo ahí como un tipo de guerrilla, ¿verdad? En la mente donde se levantaba tal vez mi carne, pero tal vez había un grito ahí, ¿verdad? Donde yo creo que venía a clamar completamente el Señor. Y eso fue lo que yo hice. Según yo era una persona buena, según yo tenía también a Dios en mi corazón, sin embargo, no lo conocía, la verdad era esa. Tenía como un conocimiento superficial, un conocimiento tradicional, inculcado, teoría, tal vez de lo que se sabía de Cristo, pero no lo conocía personalmente. Entonces, ese día, cuando yo clamé a Dios, yo le dije, Señor, si tú de verdad existes, muéstrate, que yo te quiero conocer y si tú te muestras a mí y me rescatas de todo esto, yo dejo todo esto tirado. Ni siquiera le dije que yo lo iba a seguir porque ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero sí le dije eso. Y prácticamente yo sentía eso, cuando Faraón venía persiguiendo al pueblo de Israel, yo decía, ya, estoy fatal, me sentía muy vacía, me sentía con mucha soledad en ese momento. Estaba pasando una etapa donde yo decía que muchas de las cosas que yo hice y me atreví a hacer, como por ejemplo tomar y borracheras y fiestas y todo eso, yo antes de hacer eso duré como 7 años en el gremio sin hacerlo, no porque no quería, más bien todo lo contrario, a mí no me llamaba la atención nada de eso. Aunque mucha gente me decía, ay, hágalo, es que tal, eso es joven todavía y todo lo que le resetean a uno. Sin embargo, yo decía, es que no me llama la atención. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me obligué
a mí misma a portarme mal, digámoslo así. Yo dije, tiene que tomar, ya Han de verdad aproveche su juventud, después se va a arrepentir, es cierto lo que dice la gente, y empecé a abrir esas puertillas, ¿verdad? Sin embargo, como le digo, en ese momento yo creo que la parte que se derramó fue la moral. Ese día que yo venía manejando, definitivamente fue eso, la parte moral fue la que tocó fondo en mí, y yo dije, esta no soy yo, no quiero seguir siendo esta persona, y fue cuando yo clamé al Señor. Y tal vez mucha gente podrá decir, ay, pero ¿qué tiene tomar? Ay, ¿qué tiene tal y tal otra cosa? Pero yo creo que cada quien tendrá su toquecito con Dios, ¿verdad? Y su área. Mi área fue la moral, definitivamente. Para otros será el área de la avaricia, del dinero, la parte sexual, lo que sea. Pero en la mía, en mi caso, fue la moral. Y a partir de ese momento, recuerdo que al día siguiente Dios se manifestó de una forma donde yo lo pude ver, donde Él prácticamente se mostró como ese Dios salvador, rescatador, donde ya uno no tiene salida, donde Él viene y dice, ya, abro camino, conózcame, aquí estoy. Abrió el mar precisamente delante de mis ojos. Fue cuando ya no me quedó ningún tipo de duda. Yo dije, Dios existe, y vino un convencimiento a mí, y a partir de ese día, sin ir a la iglesia, sin ir a no sé, a una casa, a reunirme a un estudio bíblico o lo que sea, yo conocí a Dios. Y desde ese entonces recuerdo que varias gente después me empezó a invitar a ir a una célula, a una iglesia, y yo empecé a aceptar y me encantó. Hubo una sed y un hambre tremenda en mí, y me encantó todas esas cosas donde ellos predicaban, exponían la palabra. Hasta el mismo vocabulario juvenil que ellos utilizaban, porque siempre uno tiene muchas barreras mentales cuando viene del mundo, ¿verdad? Uno siempre busca la mínima excusa para no aceptar las cosas, y no, en ese tiempo Dios usó muchas personas hasta con esos mínimos detalles de la forma en cómo hablaban, la forma hasta cómo vestían, ¿verdad? Y así fue como poco a poco yo inicié en los caminos del Señor, hasta que ya después fui a encuentro, fui al bautismo, después llevé un discipulado, ya fui líder. Ya tenía varias células sirviendo con el Señor. Después empecé ya a cantar, a servirle a Dios, porque lo del canto estaba ahí como enterradillo, y Dios nuevamente lo resucitó en mí. Y bueno, pues no, a partir de ese momento fue cuando ya inició todo. Entonces tienes este momento donde haces casi como un cambio una vuelta de página, ¿no? Y quiero arrancar. Y decías, me invitaron de varias células, porque contame un poquito más, ¿cómo terminaste eligiendo a qué iglesia o qué congregación incorporarte? Porque es una situación bastante... Por lo general, cuando pensamos en la iglesia de hoy en día, pensamos y de hecho vamos a hablar un poco más adelante acerca de cómo debe crecer la iglesia, ¿no? Pero muchas iglesias tienen campañas evangelísticas, conciertos, diferentes cosas para atraer gente, y la persona se convierte en la iglesia, y bueno, ya después de ahí es como que ya está en esa iglesia y continúa como miembro de esa iglesia, con su grupo de oración, de célula, estudio bíblico. Pero en tu caso es diferente, porque tenía cierto trasfondo cristiano, ¿no? O sea, tenías un conocimiento, pero tienes esa experiencia, y entonces estás buscando. ¿Qué estabas buscando cuando buscabas a dónde incorporarte? ¿Qué era lo que, o tal vez donde te terminaste quedando? ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por esa congregación, por esa iglesia? Bueno, al principio mi mamá conoció de Cristo porque nosotros éramos de cuna católica, eso sí tengo que decirlo. Entonces mi mamá conoce de Cristo como 8 años antes que yo, y yo vi mucho el cambio. Sin embargo, como yo estaba en mi mundo, muy poquitas veces interactuaba y la veía, y las poquitas veces que interactuaba con ella sí lanzaba esa palabra, ¿verdad? Y a final de cuentas, como dice la misma palabra de Dios, que toda semilla que sea lanzada cumplirá su propósito en el tiempo que Dios tenga pues así establecido, ¿verdad? Imagínense, mi mamá duró 8 años, y ahí les queda también para las mamás que están escuchando, o cualquier persona que esté orando por algo, que todo tiene su tiempo definitivamente bajo el sol. Amén. Y tiempo fue 8 años después. Y como le digo, se veían pinceladas. Dios a mí me empezó a agotar. Yo antes iba a animar en bares, por ejemplo, y en eventos especiales, conciertos donde había demasiada cantidad de gente.
Y llegó un momento donde yo dije, ya yo no quiero seguir esto, ya a mí me aburre esto, estoy cansada, estoy agotada. Y yo recuerdo que muchos compañeros me decían, ay, eres la única mujer que anima, es decir, te estás ganando buena plata ahí. Y yo decía, "Ch, pero ya no quiero más". Y yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo siento que Dios empieza a desgastarlo a uno desde tiempo atrás, solo que uno pues no entiende, porque uno no tiene tampoco a su alrededor eh, tal vez ese filtro de personas que le están diciendo, Dios la está ya empezando a tocar". No, nada. Eh, y recuerdo que cuando entonces mi mamá me llama, yo fui una vez a la iglesia de mi mamá y ella me había invitado y lo encontré demasiado bonito. Sin embargo, como era con mi mamá, yo decía, qué pereza ir con mami. Yo no sé, y después de eso fue cuando unos amigos míos que también trabajaban en medios de comunicación habían conocido del Señor como 6 meses antes que yo. Y fue cuando ellos me dijeron, nosotros estamos yendo a una casa donde se comparte la palabra, de verdad, Han, es demasiado bonito. Y por otro lado, otra amiga también me dice, ay, vamos, hay un lugar donde nos estamos reuniendo. Y yo, bueno, vamos, di a los dos. Yo no tenía ni siquiera criterio de decir, es que tengo que escoger uno o no, no, no. Yo simplemente lo que tenía era hambre de Dios. Pero eran Entonces, más como grupos en casa donde se reunían a estudiar la Biblia. sí, 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 sí. Y cuando fui a uno, la verdad hubo un choque rarísimo donde yo decía, aquí no me gusta. De hecho, mi amiga me dice, no me gustó tampoco como lo compartieron. Ujú. Se daban muchas cosas que, imagínate que si uno sin conocer la palabra de Dios, uno sabe cuando hay un choque de enseñanza que no es buena. Entonces yo dije, qué raro, no me gustó de verdad aquí la gente en otras cosas. Había un ambiente donde se movían muchas cosas, mucho elitismo, y prácticamente, pues obviamente como yo trabajaba en radio y en televisión, calzaba perfectamente ahí, ¿verdad? Pero Mm. yo lo distinguí y lo distinguí porque yo venía saliendo de ese charco y habían otras cosas, ¿verdad? Que yo decía, no sé, este lugar, no, no me gustó. Fui al otro y me recontra que te encantó. Era en una casa simple, tranquila, humilde, donde estaban compartiendo la palabra. Ese día hablaban del orgullo, recuerdo muy bien, y yo decía, no, hombre, yo soy súper humilde, te hablo, yo con todo uno tomo De fotos. algo estoy orgullosa de ser humilde. Y no, nada que ver. Ese día fui confrontada con la palabra que se empezó a Ujú. dar. Yo vi que a lo último mucha gente opinaba sobre la humildad, decían versículos bíblicos y yo, bueno, fascinada con todas las cosas que ellos decían, yo decía, no tengo palabras ni siquiera para decir porque no tengo ni conocimiento, Mm. pero me encantaría tener este conocimiento, es algo tan bello y creo que Dios a mí me flechó precisamente por la parte de la ignorancia, me hizo sentir ignorante en temas tan lindos que yo misma me decía en la mente para qué se aprendió tanto de que Madonna, de que Shakira, de que Michael Jackson, de que todas las tonteras del mundo y vea, Han, esto de verdad es materia rica, lindísima y es que a mí me gusta demasiado el conocimiento, a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho estudiar y profundizar en muchas áreas y demás, entonces claro, Dios me la pegó ahí, digámoslo así, así me flechó él. Y empecé a ir, no faltaba ningún miércoles, eran todos los miércoles y era lindísimo. Yo más bien deseaba de que fueran hasta más días. Después de eso, ellos me invitan a ir a una iglesia. La iglesia queda súper lejos de mi casa, en realidad, se queda como a 45 minutos, digámoslo así. Y como yo veía que todos mis amigos iban ya ahí, entonces yo decía, no, 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 voy a ir ahí. Entonces ya empiezan las trabas de que, ay, es que mucha gasolina. Y yo misma dentro de mí decía, ajá, y para irse de fiesta, para ir a recoger amigos, no había entonces gasto de gasolina. Ahora, para las cosas de Dios sí. Entonces yo sí tengo una cosa que rescato mucho y es una de las cosas que a mí me gusta siempre contarle a la gente para ver si a ellos también les pasa es siempre tener diálogos internos porque la carne siempre se va a manifestar, pero bendito Dios que siempre nos pone también, ¿verdad? A su Santo Espíritu para que nosotros podamos tener ese diálogo y decirle a la carne, hey, usted no se manda, alma mía, bendice a Jehová, como decía el Ujú. rey David, ¿verdad? Y ponerla en su lugar, porque si no ponemos en nuestro lugar a la carne, rapidísimo yo creo que vamos a flaquear y a dejar tiradas las cosas o hacerlas a medias o nos volvemos tibios, ¿verdad? Y esa no es la idea. Sí, creo que fue un escritor americano, John Piper, que dijo que
uno de los grandes usos de las redes sociales es demostrar que la gente que no ora no era por una cuestión de falta de tiempo. Sí, 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 Algo completamente. así, ¿no? Entonces, muchas veces nos ocupamos y invertimos nuestro tiempo, nuestra energía en cosas o creamos excusas porque nuestras prioridades no están a veces en el lugar correcto y no ponemos nuestro crecimiento espiritual o inclusive cosas muy importantes como nuestra familia, ¿no? Los que somos padres que no las ponemos en el lugar que merecen dentro de nuestra vida. Entonces, tienes tu experiencia, encuentras una iglesia por la última década o más, has estado creciendo como líder, has conocido, bueno, como artista has podido visitar diferentes tipos de iglesia, grandes y pequeñas, viajar. Cuando ves la iglesia de hoy, ¿cuál es el más grande desafío que tiene la iglesia de hoy? Yo creo que para mí, de lo que he vivido y de lo que he visto, es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Digamos, Mm, esa es la base de todo, porque hay veces en que tratamos de hacer muchas cosas, o por lo menos de lo que he visto, obviamente yo no tengo una iglesia, sí voy a una, pero ni siquiera estoy tan involucrada a nivel pastoral ni en esas cosas, obviamente, pero de lo que sí he visto hasta con mi mismo ministerio, yendo a muchas iglesias, ahora sí, es ese faltante tan grande que hay de ser guiados por el Espíritu Santo, de tener una palabra de Dios. He visto muchas veces, y esto es así demasiado, que voy a una iglesia y están predicando una cosa, y voy a la otra y están predicando lo mismo, y voy a la otra y es exactamente lo mismo. mm. Entonces, son cosas que yo digo, o una de dos, o aquí están reciclando porque no tienen tiempo para pasarla con Dios los pastores, ¿verdad? Este, o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque de ahí Dios, yo sé que con cada congregación, así como Pablo hacía, ¿verdad? Con las iglesias, a cada una iba y ponía a diferentes personas, le daba diferentes cartas a las iglesias con diferentes mensajes, no era el Ujú. único mensaje. Yo creo que así es ahorita. Las iglesias tienen unas necesidades diferentes y a una no se le puede dar la misma bolsa de azúcar, otros necesitan la sal, otros necesitan sodio, otros necesitan, no sé, lo que sea. Sí, sí. Entonces, creo que ese es el faltante más tremendo que yo veo de que los pastores, y no voy a generalizar, pero sí es en la mayoría, la verdad que yo he visto, es que creo que están reciclando prédicas de palabra que Dios ha dado a diferentes pastores. Yo no sé si es que se meten en internet y tal vez sí está bien y se vale ver una pincelada de algo que uno diga, hey, mira, es precisamente lo que Dios me habló, pero que antes exista esa palabra vertical que Dios nos ha dado precisamente para la iglesia. Yo creo que ya con solo eso se van un montón de fichitas del dominó, ¿verdad? Porque mucha gente se pone a hacer muchas cosas que ni siquiera Dios manda, y aunque sean cosas que son bonitas y buenas y lo que sea, si no es lo que es para esa iglesia, no va a dar fruto, no va Ujú. a calar. Por eso es que uno ve que muchas congregaciones se quedan estancadas y tratan y hacen demasiadas cosas, pero como no están en la sintonía de su corazón con Dios, de simplemente no se va a dar. Y muchas veces lo que tratamos de hacer es como eh, imitar a los modelos exitosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero predicar como tal pastor, porque tal pastor me llama la atención, y sí, se puede llegar hasta el punto donde, bueno, es que encontré este sermón de, póngale nombre, ¿no? Quien sea, y me encanta y después lo voy y lo voy a predicar. Y creo que hay un momento donde eso puede ser relevante. Digamos, a mí me tocó una vez, siendo pastor, que escuché un sermón muy interesante acerca de David y la tienda de campaña que armó David para tener el arca del pacto. Y toda la historia que tiene que ver con todo eso, ¿no? ¿Por qué Dios no le dejó a David construir el templo, etcétera? Y lo interesante de ese mensaje, que fue como un momento así revelador para mí, era que a Dios siempre le había interesado más el corazón que los actos, ¿no? Y David había puesto el arca del pacto afuera de Jerusalén, y era un lugar donde el arca estaba disponible para todas las personas llegaban a adorar directamente, había alabanza las 24 horas del día, y era una historia que para mí había quedado perdida en la Biblia, que yo no la conocía muy bien,
e inclusive había gente no judía involucrada con el liderazgo y había una cuestión de diversidad. Bueno, es una historia muy, pero muy interesante. Y encontré ese sermón, cambió mucho sobre la forma de pensar mía acerca del Antiguo Testamento, porque yo siempre pensaba, Antiguo Testamento, obras, Nuevo Testamento, ¿no? Gracia. Y en realidad no, a Dios siempre le interesó el corazón. Los actos eran una cuestión, no era el objetivo de Dios, que nos comportemos de cierta modo. Él siempre quería que nuestro corazón le anhele a Él. Ahora ya estoy predicando. Pero lo interesante fue que al descubrir ese sermón y ese mensaje, no es que fui, lo prediqué y no dije nada de que no era mío. No, más bien dije, hermano, les quiero compartir hoy algo que escuché y la verdad que es algo relevante para nuestra iglesia, nuestra congregación el día de hoy, por esta y esta razón. Y además, obviamente lo convertí oré y reflexioné y pensé en cómo lo puedo adaptar a la realidad nuestra. Pero sí, la iglesia creo que no puede ser exitosa el día de hoy si no está dispuesta a responder a la voz del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta que me surge con eso es que a veces hay un poco de tensión dentro de las iglesias de cómo escuchamos a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿es algo que sucede individualmente? O sea, que Dios revela su voluntad al pastor o al líder principal y ellos la transfieren a la iglesia, ¿o es algo que se tiene que hacer en forma comunitaria, a través de un grupo de liderazgo que se encuentra juntos en oración y que todos entienden el mensaje? No, yo creo que aquí sí estamos muy claros, ¿verdad? De que Dios habla de muchas maneras y que una de las maneras principales, definitivamente, que todos los hijos de Dios nacidos de nuevo tenemos que tener es esa comunicación vertical con el Señor, digamos. Eso se tiene que dar sí o sí porque estamos viviendo una vida individual también con Dios. Ahora, dentro de una iglesia, de igual forma se va a dar de forma comunitaria también, como se tiene que dar. Entonces yo creo que hay patrones a seguir simplemente porque han sido establecidos por Dios, ¿verdad? De que nosotros vamos a buscarlo para que nosotros vivamos, para que fluyan ríos de agua viva dentro de nosotros. Y creo que es lo más bonito, ¿verdad? Saber de que Dios está tratando con alguien. Puede haber una prédica que el mismo pastor esté dando y de las diferentes formas usted ve gente quebrantada y son diferentes ángulos y perspectivas donde uno dice, ahí está el Señor, tal vez hasta confirmando una palabra que ya Dios le había dado a una persona. Por ejemplo, en el caso mío, yo en el 2017 siempre he sido súper sana, pero yo le había hecho una consulta a Dios y yo le dije, Dios, ¿por qué es que yo veo que en la iglesia la gente, sí, he visto con mis ojos y mucha gente ser libre, he visto mucha gente ser salva, pero vieras cómo me ha costado, Señor, ver gente a mi alrededor que sea sana? Es decir, con mis propios ojos, está bien, veo un video o veo a alguien o alguien ya me contó un testimonio, ay, sí, vieras que sí, el Señor me sanó, ajá, pero yo ver así en tiempo real algo así, yo le decía, ¿cómo me ha costado? Ni siquiera cantantes que yo veo, Señor, que han estado enfermos, mueren, Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que no han tenido la fe suficiente, no han creído, ha sido tu voluntad. Bueno, yo me tenía un colocho mental con ese asunto. Y fue cuando yo le pregunté a Dios, ¿verdad? Y fíjese que ese día no vino respuesta para nada. Sí, seguí los días y resulta ser de que me empezó a venir la menstruación ya por 21 días y yo estaba así súper ojerosa y me sentía debilitada. Yo le decía, mami, me siento como mal y yo le decía, es que no se me va la menstruación y entonces decía, pero vaya donde la ginecóloga, ¿verdad? Y yo decía, de verdad, me hace, sí, vaya, uno no deja eso y yo, bueno, está bien. Cuando voy donde la ginecóloga, ella me hace diferentes exámenes, chequeos y etcétera, y me dice, usted está malísima, usted necesita transfusión de sangre porque tiene casi que anemia, no tiene hierro, cada bolsa de hierro vale $400, la operación vale $2,000, tal y tal cosa, y yo así como, decir, fue una cuestión tremenda donde yo decía, y yo nada, si yo solo le sirvo a Dios, decía por dentro yo, no tengo ni siquiera para pagar una bolsa de sangre en ese momento. Y entonces cuando yo me monto al carro, yo dije, ¿qué es esto? Hasta que venía yo así, es la primera vez en la vida que me pasaba algo así tan feo. Inmediatamente
vino a mí una voz donde decía, usted me hizo a mí una pregunta, ahora usted va a atravesar esto para que usted con sus propios ojos vea la sanación y le enseñe después a mucha gente a confiar en mí, la fe que se tiene que poner. Y yo decía, no lo puedo creer, por preguntona, no, no puede ser, yo no, esto es mi mente la que me está jugando una pasada, y yo no sé qué, no sé cuánto. Pero verás qué bonito, porque a partir de ese momento vino una convicción en mí de que yo iba a atravesar ese desierto, digámoslo así, con un propósito de ver la mano de Dios, de que sí se puede, ¿verdad? Y que le enseñara a mucha gente que Dios iba a poner después en mi camino, a dejar confiar de la palabra de Dios. Entonces inmediatamente lo que hice fue meterme en ayuno, aún así, estando en esa situación, y empecé a buscar palabra de Dios. Yo, Dios, la fe viene por el oír la palabra, tu palabra lo dice, y yo necesito una palabra. Es decir, yo sé que vino esto a mi mente y demás, pero yo aún no estoy como que tan certera de las cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que me vas a dar? Y como al día 21, más o menos, vino una palabra en Éxodo, que la palabra decía, si me sirviereis y me adorareis, yo quitaré en medio de ti toda enfermedad, eh, bendeciré tu agua y bendeciré tu pan. Cuando yo leí esa palabra en Éxodo, a mí me abrazó de una forma donde yo dije, uff, y me quebrantó, donde yo dije, esta es la palabra de mi sanidad. Ya listo, aquí tengo la palabra de Dios, tengo la promesa de Dios, le estoy sirviendo, le estoy adorando, sí, porque era condicional. Entonces, inmediatamente vengo, camino sobre esa palabra. En los grupos de célula que tenía en ese momento, yo le decía a todos los chicos, chicos, me está pasando esto, pero Dios ya habló y me dio esta palabra. Y yo quería que ellos lo vieran también de cerquita, y muchos decían, uy, Han, y si después no la sana y usted diciéndonos esto, y yo decía, no, eso no va a pasar, es que ya la convicción está en mí y ya eso no va a suceder. Más bien ustedes van a salir aquí empoderados de la fe y van a ir a pelear cualquier batalla, porque a final de cuentas para eso es la palabra, ¿verdad? Y entonces pasó un mes y recuerdo que fui a predicar a una iglesia, a un lugar que se llama Guapiles, aquí en Costa Rica, que queda un poquito más lejos. Y ese día cuando me bajó de tarima, el pastor, sin saber absolutamente nada de lo que yo estaba pasando, yo le había dicho a Dios, Dios, ya tengo una confirmación en el espíritu, pero también me hace falta una confirmación al alma, y esa viene de afuera. Mándame una persona que, para que yo no vea que yo estoy, ay, ahora ella piensa de que eso, que fue Dios el que le dijo esas cosas, ¿verdad? Y en ese momento el pastor vino y me dice, mira, Dios me pone de que usted está pidiendo una confirmación y es algo de sanidad. Dice Dios, sí, la sanidad está, vaya tranquila. Y yo diciendo, wow, ya me confirmó, y claro, me quebrantó. Y yo le había dicho a una amiga mía que ya ella sabía todo el proceso, yo le decía, ya me confirmó al alma. Dios me estaba enseñando de que obviamente somos cuerpo, alma y espíritu. Viene primero la sanidad espiritual, que es la más importante, después la sanidad del alma y después la sanidad corporal. Al día siguiente voy yo a congregarme a la iglesia donde yo voy, y cuando yo estaba en la gradería me agarran ganas de ir al baño y yo diciendo, qué raro, yo bueno, voy a ir. Y estaban hablando precisamente de sanidad. Cuando yo voy al baño y empiezo a echar ninis, en los ninis se me vino un montón de pedacitos, y bueno, para no decir todo, ¿verdad? Para que no se queden así como, ¡ay, no! En ese momento yo inmediatamente se me vino a la mente, esta es la sanidad corporal. Entonces inmediatamente al día que viene me voy yo y me hago los ultrasonidos, me voy donde la ginecóloga, todo salió limpio y me decía, ¿qué es esto? Esto no pasa, es decir, de 1000 casos jamás. Wow. Y todas las personas que estaban ahí, porque se supone que ya me iban a operar a mí en menos de medio mes, ¿verdad? Entonces yo les dije a ellas, yo les dije a ustedes que Dios me iba a sanar y ustedes no me creían, ¿verdad? Y bueno, fue una cuestión muy linda por parte de Dios, y ahí le puedo asegurar, por eso le digo, de que primero uno tiene que conseguir la palabra para el espíritu de manera vertical. Eso es así. Usted cualquier situación que esté pasando, consígala de manera vertical, aunque dure 22 días, aunque dure lo que sea. Vea, yo una palabra se la estaba preguntando a Dios hace más de 13 años. Y Dios nunca me contestaba, nunca. Hasta marzo del año pasado me contestó el Señor. Y ojo, cuando digo me contestó, es que me contestó, no es que se hizo, sino que ya me dio una palabra para yo caminarla en fe. ¿Cuándo se va a dar? Ya eso solo Dios lo sabrá.
esa se dio 2 meses después de cuando me pasó lo de la enfermedad. Esta ya llevo casi 9 meses de embarazo y todavía no ha nacido el bebé, pero ya está la certeza en mí de que Dios lo va a hacer. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Es la convicción que trae el Espíritu Santo de lo que Sí, estamos así es. esperando. Entonces, por eso le digo, la parte también que hizo en este momento ese pastor de recibir tal vez una palabra de Dios de confirmación y él ni siquiera sabía ser obediente, diligente, e ir a la persona y decirle, mira, tengo esto, yo no sé si será para usted porque Dios pone que hay una confirmación y yo listo, genial, sí, y le dije por lo mismo para que sepa que está siendo usado por Dios. Y al día siguiente predicaron sobre la sanidad. Entonces ve lo importante de verdad de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces se dan 3 asuntos siempre. Mucha gente busca la sanidad corporal. Ay, es que sí, yo necesito que Dios me sane tal y tal cosa, pero espérese un momentito, que Dios primero te sane con la palabra, el, el espíritu, después vendrá el alma y después el cuerpo, que es lo menos importante en realidad en este asunto. Digamos, no es que quiera decir que no importa, no, pero lo más importante definitivamente es de adentro hacia afuera. Entonces, creo que Dios puede hablar de cualquier forma a nuestro corazón por medio de otra persona, pero lo más importante siempre va a ser a través de la palabra de Dios. Sí. Gracias por compartir esa, verdad, qué bello testimonio y qué importante enseñanza, y por eso creo que tiene mucho sentido, ¿no? Cuando te pregunto cuál es el desafío más grande, tiene mucho sentido, que tenemos que estar afinados a escuchar esa voz del Espíritu Santo cada día, los que somos parte de la iglesia. Vamos a hacer un pequeño juego, esto creo que no te dije. Ay, caramba. Y después vamos a tener una pequeña conversación para terminar acerca del crecimiento en la iglesia. Pero el desafío, este juego se llama Desafío Contrarreloj. Lo hacemos con todos nuestros invitados. Entonces, básicamente, tenemos 1 minuto. Yo te voy a dar una serie de opciones. Entonces, son por lo general preguntas de una respuesta, por ejemplo, que me digas... que me digas tu favorito entre dos autores o un artista cristiano favorito o algo así. Entonces, Ay, la idea es, en 1 minuto tenés que contestar la mayor cantidad posible, y bueno, al final de la temporada, la primera temporada del podcast, vamos a declarar a un campeón en redes sociales de nuestro desafío contrarreloj. ¿Ok? Bueno, ¿estás lista? Dale, dale. Bueno. Es bien rápido, creo que el que va primero contestó 17, creo, en un minuto, así que el tiempo arranca cuando te hago la primera pregunta. Dime un personaje bíblico. José. ¿Sansón o Salomón? Sansón. Un autor. Autor de la Biblia, Pablo. ¿Banca o silla? Banca. ¿Guitarra o piano? Teclado, sí, piano. ¿Alguien digno de admirar? Dios, obvio. ¿Tu libro favorito? Ay, santo Dios, no sé. Ni idea, no sé. De Paso. la Biblia. Bueno, Sí, la historia de José me encanta. ¿Predicador favorito? Spurgeon. ¿Formal o casual en la iglesia? Casual. Un libro de la Biblia. Esther. ¿Película secular con lecciones espirituales? Ay, santo Dios. Ya ni veo ni películas, estoy desastrosa. La de la vida es bella. Tiempo. No quedaste en primer lugar. Es cuánto. No hay problema, no hay problema. El objetivo es divertir, ¿no? Lo vamos a compartir esto en redes sociales, así que ahí lo ponemos para que lo compartas en tus historias también, en Dale, cómo te fue en el desafío. Muy bien, es un juego que hacemos con todos los invitados, y tengo más adelante, nadie ha llegado todavía, pero más adelante tengo Marcos Witt o Jesús Adrián Romero. Esas creo que puede dividir a la iglesia cuando hacemos esa pregunta. Qué tremendo. Terminemos hablando un poquito acerca del crecimiento, porque obviamente que lo sano crece, Claro. o por lo menos lo decimos, ¿no?
cuando pensamos en la iglesia, todos estamos de acuerdo que el evangelio o el mensaje de Jesús debe atraer naturalmente a las personas. Es algo que debe ser interesante, debe atraer a la gente, debe transformar vidas. Pero para que crezca una iglesia, hace falta que la iglesia tenga un plan de crecimiento o de evangelismo, como lo llamamos, o la iglesia debe simple y sencillamente enfocarse en sus miembros, en la gente de la congregación, en servir a la comunidad, y dejar que la gente se acerque naturalmente a la iglesia, cuando Dios se mueve en sus corazones. ¿Cuál es la solución para ese enigma? Yo creo que siempre es bueno irse a las raíces, ¿verdad? Todo lo que hacía Pablo cuando se iniciado la iglesia. Él, de hecho, alquilaba una casa donde se reunían personas, ¿verdad? Como un tipo de célula para compartir la palabra de Dios. Él iba plantando también, ¿verdad? Diferentes lugares donde iba cultivando a la gente conforme a Cristo. Si habían personas que estaban un poco distorsionadas, como Apolo, él recuerdo que le había ayudado por medio ya de otros discípulos que él había creado, como Priscila y su esposo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que Pablo estaba haciendo prácticamente es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Él mismo decía que si querían imitar a Jesús, también lo imitáramos a él, porque él estaba imitando a Cristo. Entonces creo que si Pablo fue el pastor principal o discípulo principal de los gentiles, es al que tenemos que prácticamente copiar. Ahí sí, copiemos, ¿verdad? Porque Pablo, yo creo que nos dejó la enseñanza de saber cómo manejar las cosas a nivel de iglesia. Sabemos que Pablo también fue estricto a la vez, ¿verdad? De decir, hey, si esta persona está teniendo relaciones sexuales con su mamá, decir, sáquenlos de la iglesia y edifíquenlos, y hasta que ellos se arrepientan y ya empiecen a estar entendidos. Pero hay veces como que nos cuesta, ¿verdad? Como que tenemos como que los pollitos ahí debajo del, no importa, sigan haciendo esto, sigan de tibios, sigan viendo estas cosas que no los edifican, sigan agarrados de la mano del mundo, que no importa. Y no, nada que ver. Yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes, y creo que es una de las cosas que le falta a la iglesia, por lo menos, tal vez no voy a generalizar porque sería una injusticia, pero sí es de muchas personas, ¿verdad? Donde yo veo que la iglesia ya no puede decir ni a, porque tenemos una generación de cristal que con cualquier cosa se van de la iglesia corriendo. Y yo me imagino a Pablo en ese momento, déjenlos que se vayan. Si los que se van nunca salieron de nosotros. Es decir, de verdad, a veces tenemos que ser mano dura, más en las cosas tan increíbles, porque aquí está en juego la vida o la muerte eterna de una persona. Entonces yo creo que mucha gente más bien ha estado chineando mucho a esa generación de cristal. Hay que explicar chineando, porque es una palabra costarricense. Yo la conozco porque me crié en Costa Rica, pero No sé cómo ¿qué se es dice, chineando? arrullando al bebé, ¿verdad? De que, ay, pobrecito, no puede llorar 5 segundos cuando ya lo alzan de la cuna, ¿verdad? Y no, hay que dejarlos que se le desarrollen esos pulmoncitos, sí, como dicen por ahí. Yo creo que es importante saber de que estamos en algo serio, de que estamos en algo con gran responsabilidad, y Pablo nos evidenció demasiado eso. Así que creo que una de las formas de hacer crecer la iglesia es siendo como Cristo también lo hacía. Cristo le decía, ustedes quieren ser mis discípulos, muy bien, excelente. Tienen que hacer esto, tienen que cargar la cruz a diario y me tienen que seguir y morir a ustedes mismos. Es decir, Cristo era real, él era genuino, él no andaba en las ramas de que no, déjenlos y ahorita los convencemos. Sí, no se la ponía fácil, ¿no? No era fácil. Era real, era genuino en realidad, porque cuando yo vine a la iglesia yo agradezco mucho eso, porque cuando yo leí la palabra de Dios, yo leía eso y yo decía, hey, yo tengo que morir al mundo, ya bares se murieron. Y yo misma decía, Hansel, es decir, ¿qué es el mundo? Es la plataforma. Es decir, estas películas, a usted le gusta ir al cine, ya, es decir, nada que ver. Yo hice a partir de ese momento determinadas decisiones con el Señor muy radicales, tal vez para algunos, pero creo que para mí han sido de beneficio tremendo y de gran, no sé, honra para Dios, digo yo. Yo le dije a Dios, nunca más una película, a menos de que sea una cristiana, y voy a ver si realmente es cristiana, ¿verdad? Pero yo desde el 2009 no te veo películas en el cine.
no te veo ni siquiera series, como yo ahorita veo que todo el mundo que Netflix, ¿qué tal? Y yo decía, qué raro que edificarán eso. Yo le decía, no, para mí que deben de estarse chineando, arrullando la carne, porque yo digo, ¿en qué momento? No hay tiempo, no hay tiempo. A mí no me alcanza el día, no me alcanza el día. Solo montar una prédica se demora uno hasta 3 horas a veces, con tal de hacerlo obviamente bien en dirección con el Señor. Claro, si yo vengo y copio y pego y predico, ya eso es otra cosa. Pero si agarramos las cosas seriamente, yo creo que mucha gente va a evidenciar más al cristianismo real y puro que una cuestión donde uno diga, ok, usted sabe, yo siempre le he puesto ese ejemplo a los chicos, vea, si yo les pongo un bombero, un doctor, una monja, les pongo, no sé, un maestro, les pongo un químico, un científico, lo que sea, ahí enfrente, y un cristiano, y alguien del mundo, digámoslo así, yo le decía, es muy fácil de evidenciar quién es el bombero, si anda vestido, ¿verdad? Cada quien en su profesión. Es muy fácil distinguir cuál es el doctor, es muy fácil distinguir tal vez cuál es el científico, pero si yo les digo cuál es el cristiano o cuál es la cristiana y cuál es el del mundo, hay veces que ni siquiera en eso se logra entender, ni siquiera por la forma en que hablan, ni siquiera por la forma en que visten, ni siquiera por el comportamiento, ni siquiera por las creencias que tienen, porque ambos hacen exactamente lo mismo. Sí, yo voy al cine, yo también. Sí, yo escucho música secular, sí, yo también. Ah, yo veo todas las series de Netflix, yo también. Y yo digo, ¿y entonces a dónde está morir la carne? Es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, desde ese principio, ya Hansel y los gustitos de Hansel, los deseos carnales de Hansel, los sueños de Hansel, están liquidados, ya no existen. Ahora son los de Dios, que son mejores que los nuestros en realidad. Pero el problema es que yo veo eso, el cristiano está pareciéndose mucho a los nicolaiditas que decían la misma palabra de Dios, ¿verdad? Quieren agarrar con un pie de un lado, con el otro del otro, y ahí es donde se vuelve la tibieza espiritual, donde son permisivos, y es donde uno dice o soy o no soy. Pero lo tibio, Dios ya sabemos cuál es la frase que dice. ¿Y cómo tiene que hacer la iglesia entonces para adaptarse a los cambios generacionales? Porque hace un par de décadas, por ejemplo, la idea de usar una guitarra o instrumentos de percusión, una batería en la iglesia, te decían, eso es pecado, porque eso es lo de los bares, eso es lo del mundo, eso es lo... Entonces, hoy en día, casi todas las iglesias tienen sus guitarras y sus baterías en las iglesias. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre las cosas que son generacionales, son cuestiones de cómo va evolucionando la cultura, y las cosas que, por ejemplo, mencionas el tema de películas, ¿no? De ver solamente películas cristianas? Me imagino que no estás sugiriendo que todo el mundo debería tener esa política, pero sí creo que debemos discernir cómo utilizamos nuestro tiempo y qué tipo de contenidos queremos consumir, ¿no? Si queremos, si lo único que pensamos todo el día es cuándo sale la próxima temporada de que el último show de Netflix, ¿no? O algo que es súper violento y lleno de sexo, y no es algo que nos está construyendo o edificando, ¿no? Nuestra vida. Entonces pregunto, ¿cómo hacemos para distinguir? Porque yo creo que muchas veces la iglesia, de cierto modo, pierde tiempo en llegar a las nuevas generaciones porque bloquea cosas que tal vez no es necesario bloquear, como en su época bloqueaban cierto tipo de música o cierto tipo de instrumentos musicales, para darte un ejemplo. Y es que yo no sé hasta qué punto se haga con la intención de ser permisivos y con eso entonces hacer un evangelio light con tal de que le agrade a la gente, y de eso tampoco se trata, ¿verdad? Yo creo que se trata de ser genuinos, así como le estoy diciendo, Cristo, Pablo, todos ellos fueron genuinos. Mira, si no me quieren seguir y solo andaban buscando los peces y los panes que yo multiplico, chicos, no pueden ser mis discípulos. Es decir, es que aquí no es cuestión de llenar las iglesias y abarrotarlas de tendencias y que Chiva vio el show y vio que Halloween, claro, y vio que muchas gentes están abarrotadas de eso. Es mejor ser sincero y es mejor decirle, chicos, hay que morir. Ya no es lo que yo quiero hacer, es decir, es lo que Dios quiere que yo haga. Yo no creo que el Espíritu Santo a mí me impulse a hacerme un tatuaje. Yo no creo que a mí el Espíritu Santo me impulse a tomarme unas cervezas. Yo no creo que a mí el Espíritu Santo me vaya a impulsar a ver
Netflix. Es decir, es mentira. El Sí. que se quiera mentir a sí mismo lo va a hacer, pero yo lo que creo es que esto ahí está tocando uno una llaga tremenda, porque obviamente mucha gente se va a levantar en la carne y la carne va a decir, uy, no, esta otra es una de esas chavalas exageradas que todo es pecado, todo lo sataniza. Y no, no, señor, es que creo que uno tiene que ser justo con lo que uno ha decidido. Y he decidido seguir a Cristo. He decidido no agarrarle la mano al mundo. He decidido morir a mí misma. Entonces, Cristo, ¿qué es lo que usted quiere? Esa yo creo que sería una muy buena pregunta. Y por eso le digo, yo creo que de ahí en adelante, cuando nosotros decimos, Espíritu Santo, tú quieres hacer esto, van a haber muchas respuestas diferentes, van a haber muchas decisiones diferentes y va a haber un compromiso y una relación tan diferente que ahora muchas personas van a desarrollar muchos dones espirituales que tal vez no se podían desarrollar precisamente ¿por qué? Porque es mitad carne y mitad espíritu. Señor, un día hago yo lo que a mí me gusta porque como voy a venir yo a este mundo, Señor, y voy a, tampoco así la exageración, no, sí, es la exageración, porque ya no vivimos nosotros. Digamos, ¿qué entendemos con esa frase? Si ya no vivo yo, es que la antigua Hansel, que tenía deseos tal vez de ir a un lugar o lo que sea, va ahora a someter sus deseos a Cristo. Y si Cristo tal vez pueda estar alineado a sus deseos y decir, sí, banderazo, vaya. Y uno dice, qué lindo, ir aprobado y bendecido por Dios. Pero si uno va y uno nunca le consulta a Dios, nunca le consulta al Espíritu Santo, cada paso que uno vaya a dar, cada cosa que vayamos a ver, cada cosa que vayamos a oír, cada cosa donde vayan a pisar las plantas de nuestros pies, yo creo que hay un cambio tremendo y creo que eso es lo que también le hace falta a la iglesia, un compromiso serio, responsable, de saber de que ya Hansel murió. Es eso, Han murió. Siempre terminamos el podcast con una reflexión, con una cita de un pensador o escritor cristiano. Y creo que escogí una, hablemos de que nos guía el Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo me guió porque yo la escojo antes. Y hacemos un segundo juego que es a ver si podés adivinar quién lo dijo. Ay, caramba, bueno, dale. Hasta ahora no hemos tenido buenos resultados esta temporada. Creo que uno o dos nada más lo han adivinado. Pero te voy a leer la cita. Dale, dale, dale. La cita es esta. Estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo hasta obtener una versión con la que nos sintamos más cómodos. Te lo leo una vez más. Pero eso es un escritor ahí. Es una cita de un escritor conocido americano. Estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo hasta obtener una versión con la que nos sintamos más cómodos. ¿Tienes idea de quién lo dijo? No, 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 no. Sería, si se puede batear, uno batea. Batea adelante. Bueno, antes dijiste John Piper, no sé si será tal vez él. No es John Piper. ¿No? No es sé. David Platt. David Platt, el autor David Platt. Tiene un libro muy interesante, él sobre la multiplicación. No sé cómo se llama en español, multiply se llama en inglés. Un pastor interesante, con ciertas opiniones un poco controversiales en algunas áreas, pero esto es exactamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Que obviamente que la iglesia se tiene que adaptar a las nuevas generaciones, tiene que ser flexible. Yo digo que no se tiene que adaptar la iglesia. ¿No? Los que se tienen que adaptar son ellos a nosotros, así decía Pablo, nosotros no nos tenemos que adaptar, que se adapten ellos a nosotros. Por ejemplo, cuando se sacó la música gospel, muchos de los artistas que trataron de pegarlo y por eso tal vez a nivel mundial se dio, es porque muchos del mundo copiaron el gospel. La bronca ahorita es de que estas generaciones copian lo que hay en el mundo y lo traen al cristianismo. ¿Ve la diferencia? Es decir, Pablo decía que no se amolden a las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, yo siento que por eso es que hay que ser genuino. Qué bonito encontrar, por ejemplo, en amistad, unas personas que están ahí súper vestidas, el otro con esto y el otro, y ahí hay alguien tranquilito, donde uno dice, voy a conocer a esta persona. Y cuando uno conoce a esta persona y uno dice, es que aquel es muy ficticio, es que aquel es un mentiroso, y vos estás siendo siempre tan genuino en lo que haces, que más bien quiero ser tu amigo. Eso es lo que yo siento que está pasando, que se está presentando tantos Cristos tan diferentes en las iglesias, que ya la gente
cuando viene y se topa con alguien que conoce otro Cristo, dice, pero ¿cuál es esa iglesia? ¿Cuál es ese Cristo? Entonces, yo creo que nosotros no podemos variar eso. La palabra no puede nunca variar. La palabra siempre tiene que estar establecida y lo que es y lo que es será. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, creo que la palabra nunca cambia. Ahora, yo me estoy entendiendo cuando vos decís tal vez de que la juventud, ¿cómo hacemos para llamarle la atención? Con la palabra. Es con la palabra. Todos necesitamos palabra de vida. Vea, en ese momento, cuando yo estaba ahí en lo más y mejor, de fama, que ganando bien, alguien que se acercara en ese momento con una palabra genuina por parte de Dios, la hacía toda. Y así fue lo que pasó, en realidad. Entonces, no, es eso. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que adaptarse a las nuevas generaciones no significa copiar las cosas que el mundo o la modernidad hace para ellos, sino que es adaptarse dejándoles ser creativos dentro de la iglesia y que la iglesia siga evolucionando con la creatividad que viene de Dios, ¿no? Entonces mencionas la música gospel, exacto, pero a veces la iglesia tiende a querer sentarse y decir, no, pero hagámoslo así porque siempre lo hicimos así. Hacerlo de una forma diferente y adaptándose a las nuevas generaciones no significa que estamos copiando al mundo, significa que le estamos dando espacio a la juventud a crear e innovar y hacer las cosas de forma diferente con la creatividad que viene de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios creativo. De hecho, Pablo lo aplicó también. Pablo decía, bueno, si me tengo que acercar a los griegos, me hago como un griego, si tenía que acercarme a un judío, me hago como un judío. Sin embargo, ahí hay una línea tan delgada de no ser como ellos, ¿verdad? Es decir, sino simplemente venir con el anzuelo y hacer de que ellos vengan, ¿verdad? Pero sí siento yo de que la creatividad es preciosa siempre y cuando no se ensucie y no entorpezca, ¿verdad? Lo que es real de Dios. Amén, amén. Hansel, tienes contenidos excelentes. Coméntale a nuestra audiencia dónde pueden seguirte, encontrar tus videos, tus contenidos y no sé si tienes alguna otra cosa que compartir, algún libro, algún podcast, lo que sea, este es tu momento. Bueno, no, en todas las plataformas estoy como Hansel Carballo. La que más estoy usando ahorita es Instagram y YouTube de momento. Son como que las donde más me muevo en realidad. ¿TikTok todavía no? En TikTok ahí estoy, pero nada más, en TikTok le voy a ser sincera. Entro, subo el video y me salgo inmediatamente porque sé perfectamente de que eso es un arzuelo, pero tremendo. Muchas de las cuentas que estoy siguiendo obviamente tienen mucho contenido y a veces sí, me quedo ahí como los sábados tal vez, donde tengo un poquito más de tiempo como para ir viendo, ya mira qué bonito esto y demás, pero aunque uno trate, siempre le van a salir videos que uno ni siquiera está siguiendo y eso no me gusta mucho de por ahí. Pero el algoritmo no es cristiano, me parece. Sí, yo es que con esas cosas soy tan delicada que de verdad, pero estoy haciendo ahorita un libro también, entonces espero en Dios poder este año ya por lo menos ensamblarlo bien, no sé si terminarlo, pero bueno, todo está en las manos de Dios. Es un libro que va a hablar acerca de la identidad, precisamente todo lo que hemos estado hablando, de tener una identidad firme en Cristo, ¿verdad? Firmes en la roca, firmes en la palabra, y creo que pues por ahí van a venir algunos que otros videitos este año, ya ahí hay varios grabados. Fuimos a Perú hace poquito, ahorita vamos para México estas semanas que vienen, entonces bueno, lo que Dios quiera, ahí vamos a estar haciendo. Genial, bueno, muchísimas gracias y siempre le recuerdo a la gente también que en seminarionazareno.net están todos los programas, todas las diferentes oportunidades que hay para nuestra educación, porque esto que hablamos con cada invitado, cada vez que tenemos una edición de nuestro podcast, tiene que ver mucho con a lo que te referías en toda nuestra conversación, ¿no? Que es estar en las Escrituras, estar compenetrados, metidos en la Biblia. Si llenamos nuestra copa constantemente con todo lo demás y lo último que entra es la Biblia, estamos haciéndolo al revés, ¿no? Hay que llenar nuestro espíritu, nuestra vida con todas las cosas de Dios, con las cosas del reino, con estar metidos en la palabra, y una muy buena forma de hacer eso es por medio de la educación. No significa que tienes que ser pastor, ¿verdad? El que está escuchando, o pastora, significa nada más estudiar
entender más acerca de cómo puedo servir mejor en mi iglesia, ya sea que sea en el área musical, ministerio juvenil, ministerio de niños, lo que sea. En el Seminario Nazareno tenemos diferentes programas y opciones para poder ayudarte a crecer en ese área. Hansel, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y bueno, nos vemos la próxima vez. Dale, un placer y a todos que la pasen muy bien. Muchísimas gracias también por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Chao.